Hola a todos, nuestro tema del día de hoy es filtración glomerular y estaré dando un repaso de este tema que ya se ha estudiado anteriormente en clase. Para iniciar con este tema, tenemos que aclarar primero que el proceso de formación de orina involucrará tres grandes pasos. En primer lugar, la filtración glomerular. Después tenemos lo que se conoce como el fenómeno de reabsorción tubular y después la secreción tubular. Centrándonos en nuestro tema de hoy, que es filtración glomerular, pues este es considerado el primer paso para la formación de orina. Este también estará involucrado en la obtención de plasma a través de la filtración capilar pasiva a través de los capilares glomerulares, esto según la ley de Starling. La filtración de plasma en el glomérulo es un proceso en gran volumen donde el agua y las sustancias de bajo peso molecular se moverán desde los capilares glomerulares a través de la barrera de filtración y hacia la cápsula de Bowman. Lo que se filtra se denominará como ultrafiltrado. El término ultrafiltrado pues nos indica que la barrera de filtración glomerular va a actuar como una barrera molecular que permite la filtración de moléculas pequeñas, pero que restringe el paso de macromoléculas. Ahora pasemos a recordar las fuerzas de Starling, que son principalmente dos: la presión hidrostática, que aquí se conocerá como presión hidrostática glomerular, y la presión coloidosmótica u oncótica, que aquí la conoceremos como presión coloidosmótica glomerular. En la presión hidrostática, la tendencia es mover líquidos hacia afuera, o sea, hacia el intersticio. Esta presión, igual que en cualquier otro tejido, tiene dos variables que la determinan. La primera es el diámetro de la arteriola y la segunda es el volumen circulante. Para la presión coloidosmótica, su función es que retiene el líquido en el plasma, pero un porcentaje de la sangre se filtrará, a la cual se le llamará fracción de filtración. Esta presión coloidosmótica capilar, igual que en cualquier otro tejido, eh, dependerá de la concentración de proteínas, especialmente de la albúmina, ya que esta fuerza es lo que evita que el líquido salga hacia la nefrona. Vayamos esquematizando esta explicación para que podamos ir relacionando las fuerzas de Starling con el glomérulo, pues lo que tenemos que estudiar y comprender en este caso es cómo las fuerzas de Starling determinan el movimiento del líquido, o sea, el movimiento del plasma. En este esquema podemos observar el glomérulo, la arteriola aferente, la eferente y la cápsula de Bowman. Ahora, si nosotros recordamos cómo funciona usualmente la microcirculación, pues sabemos que tenemos una arteriola, después un capilar y después tenemos una vénula. Pero en este caso, en los riñones, sucede algo muy característico, y es que te vamos a tener una arteriola capilar y nuevamente otra arteriola. Aquí no tenemos una vénula. Pero, ¿qué sucede con las arteriolas? Que pues estas pueden sufrir vasoconstricción y vasodilatación. La vasoconstricción disminuirá el flujo y la vasodilatación aumentará el flujo. En esta imagen vamos a tener representada la presión hidrostática con las cajitas de color blanco y a la presión coloidosmótica con la cajita de color azul. Podemos notar que la presión hidrostática es la encargada de mover los líquidos hacia afuera. La presión coloidosmótica es la encargada de retener los líquidos, y aquí se presentará una tercera presión, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, su función es oponerse al vaciamiento, y por el contrario, que en las fuerzas de Starling, la flecha de esta presión está hacia adentro, porque la cápsula de Bowman no es un espacio cerrado, es una luz que conectará con otras estructuras,
directamente al exterior. En otro tejido, como lo vemos en las fuerzas de Starling, la flecha se encuentra hacia afuera porque son espacios o estructuras cerradas. Algunas bibliografías también consideran la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, pero esta usualmente tiene un valor de 0, porque no hay proteínas en este compartimento. Entonces, obviamente, al no haber proteínas en la cápsula de Bowman y al esta presión solamente depender de las proteínas, pues prácticamente su valor es de 0 y entonces no existiría esta presión. La afección de la presión coloidosmótica glomerular dependerá de la concentración de proteínas en sangre, especialmente de la albúmina. Entonces, todas aquellas patologías que disminuyan la concentración de proteínas plasmáticas, como son cirrosis y enteropatías, al haber pocas proteínas en sangre, disminuirá la presión osmótica y como resultado habrá disminución de la presión coloidosmótica y aumento de la filtración glomerular. Por el contrario, en las patologías que tienen un aumento de proteínas en plasma, como lo es el mieloma múltiple, pues aquí la presión coloidosmótica estará aumentada y el filtrado glomerular estará disminuido. La presión hidrostática glomerular va a depender en esencia de 3 variables: la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y por lo tanto a aumentar la filtración glomerular. Cuando la presión arterial media llega a 60 o menos, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en este sistema está una sustancia que se llama angiotensina 2. Entonces, en un caso de deshidratación, el riñón no se puede dar el lujo de perder más volumen ni de formar orina, así como tampoco de secuestrar el 20% de gasto cardíaco. Entonces, la angiotensina 2 provoca una vasoconstricción aferente y esto nos lleva a la ley de Poiseuille, que nos dice que si el diámetro de una arteriola disminuye a la mitad, su resistencia aumenta 16 veces. Consecuentemente, a este glomérulo solo le llegarán unas gotitas y la presión hidrostática caerá tan drásticamente que casi desaparece el filtrado glomerular. A esto pues trae un riesgo de que el glomérulo se seque y la vasoconstricción aferente pues lo que hizo es que disminuyó de tal manera el flujo que casi no hay filtrado glomerular y el glomérulo está en riesgo de secarse. Entonces lo que hace la angiotensina 2 es que corrige lo que hizo la arteriola aferente y provoca una vasoconstricción eferente de mayor intensidad. Entonces, pues ese poquito de volumen que está llegando se topa con la resistencia y al no poder pasar, el volumen se empieza a acumular generando lo que es un efecto presa, resultado pues de un aumento ligero de la filtración glomerular. Un aumento que es con respecto a la pérdida de la que se presentó, pero no a un aumento arriba de lo basal. El fenómeno que afecta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es un acúmulo de volumen por retención causado por una obstrucción, ya sea por un cálculo, hipertrofia prostática o tumor. La acumulación de agua llega a ser tanta que empieza a salirse de la cápsula de Bowman y se va a los intersticios. Los intersticios llegan a perder su arquitectura y el riñón llega a convertirse en una bolsa de agua. A esto se le llama hidronefrosis y esta enfermedad tiene su origen en el incremento de la presión hidrostática de Bowman por un proceso obstructivo. Entonces, en esta afección veremos reflejado el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la disminución de la filtración glomerular. El primer mecanismo para la autorregulación es el mecanismo de autorregulación miógena, que es un mecanismo que permite a los vasos sanguíneos ajustar su diámetro en respuesta a cambios en la presión arterial. Y esto pues para mantener su flujo sanguíneo constante hacia los capilares glomerulares.
Este pues es un reflejo que va a estar determinado por la presión dentro de la arteriola. Si la presión de volumen es muy elevada, entonces la arteriola se contrae. Si está disminuida, la arteriola se dilata y el resultado de esto es que pues no aumenta ni disminuye el flujo hacia sus capilares. Ahora hablaremos del segundo mecanismo, que es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Este es un proceso por el cual el riñón va a regular el filtrado glomerular para evitar pérdidas o retenciones excesivas de los líquidos. El aumento del filtrado glomerular, pues pasará el líquido a través del túbulo distal. Este líquido tiene una concentración de solutos que es similar al plasma, es isosmolar, y por eso su fácil filtrado. En las células de la mácula densa que están en el túbulo distal pues tienen un cilio único. Este cilio detecta el flujo de líquido. Imaginen el cilio como una bandera en la playa. Si hay poco viento, bajo filtrado glomerular, pues la bandera se mueve poco, pero si hay mucho viento, alto filtrado glomerular, la bandera se agita demasiado. Cuando el flujo tubular aumenta, el cilio se mueve más y va a activar canales mecanosensibles de sodio que van a permitir la entrada de sodio en la célula. Al abrirse los canales, más sodio va a entrar a la célula y como el sodio es isosmóticamente activo, pues el agua lo sigue. Esto reduce el volumen celular, excepto si hay exceso de sal en la dieta, o sea, lo que podría causar disfunción celular y disfunción renal. Pero para evitar que la célula acumule demasiado sodio, se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, que expulsa el sodio al intersticio y lo regresa a la circulación. La bomba de sodio-potasio ATPasa pues usa ATP para expulsar sodio. Como residuo de esta reacción se genera la adenosina. La adenosina se difunde al intersticio renal y llega a la arteriola aferente, donde causa vasoconstricción. Esto reduce el filtrado glomerular, evitando que siga entrando como demasiado líquido al túbulo. Si el filtrado glomerular baja demasiado, menos líquido llega al túbulo distal. El cilio se mueve menos, entra menos sodio a la mácula densa y se produce menos adenosina. Menos adenosina significa menos vasoconstricción, permitiendo que el flujo glomerular vuelva a aumentar. De esta manera, el riñón regula el flujo glomerular sin necesidad de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona.